Muy buenos días, niños y niñas, feliz martes. El día de hoy comenzamos con nuestro primer tema de ciencias sociales de este tercer lapso, titulado Conozcamos el pasado. Verán que es un tema muy interesante, así que comencemos. El pasado es el tiempo anterior al actual, es decir, todos los hechos que ya ocurrieron son parte del pasado. Según el tiempo que ha transcurrido desde que ocurrió ese hecho, puede clasificarse en pasado inmediato, pasado reciente y pasado distante. Comenzamos con el pasado inmediato. Estos son los hechos que ocurrieron hace un tiempo corto, que puede ser de días, horas o minutos. Un ejemplo de este tipo de pasado son los periódicos que reportan noticias del día anterior. También es un ejemplo del pasado inmediato las actividades que estuvimos realizando ayer en el aula de lenguaje. Por otro lado, el pasado reciente son aquellos hechos que acontecieron hace unas semanas o meses. Por ejemplo, un viaje a casa de los abuelos realizado en enero, o un ejemplo más concreto es la Semana Santa que estuvimos viviendo hace ya 2 semanas. Por último, el pasado distante son esos sucesos que pasaron hace muchos años, décadas o siglos. Un ejemplo de este tipo de pasado es el primer viaje y llegada del hombre a la luna, que sucedió en 1969. También forma parte de este pasado la historia de nuestros abuelitos o bisabuelos. Pueden ser historias de cómo llegaron a Venezuela o cómo llegaron a Caracas en caso de que los abuelitos sean del interior. Todos estos sucesos forman parte del pasado distante. Cuando hablamos del pasado, también podemos ubicarnos en el tiempo pensando en las personas que estuvieron presentes. Y entre estos tipos de pasado encontramos el pasado personal, el pasado familiar y el pasado histórico. Veamos cada uno con más detalle, comenzando con el pasado personal. Este comienza desde el momento en que nacemos y son aquellos acontecimientos de tu vida personal que te involucran y que tú conoces con detalle. Un ejemplo de este tipo de pasado son nuestros cumpleaños, nuestros viajes o nuestras idas a la playa en familia. Por otro lado, en el pasado familiar se incluyen todas esas anécdotas o historias personales de cada uno de los miembros que se recuerdan en las reuniones familiares, los acontecimientos que se celebran como los cumpleaños de los tíos o los abuelos, las fotos de los álbumes familiares y objetos de cuando tus papás o sus hermanos eran bebés. Esos sucesos sucedieron antes de que tú nacieras y forman parte de tu pasado familiar. Y por último, el pasado histórico es ese pasado que compartimos todos, como miembros del mundo y de un país. Transcurre por largos periodos, incluso antes de nuestro nacimiento y el de tus tatarabuelos. Entre este tipo de pasados tenemos, por ejemplo, la guerra de independencia de nuestro país o el nacimiento, vida y crucifixión de Jesús de Nazaret. Como ya conocemos el pasado y sus tipos, ahora aprenderemos sobre otros 2 momentos que transcurren en el tiempo y que son conocidos para nosotros. Estos son el presente y el futuro. Recordemos primero que el pasado es todo lo que sucedió antes. Son todas esas experiencias ya vividas. En ese pasado es que sucede la historia. Y es aquello que estudiamos para aprender un poco más sobre los sucesos que cambiaron la historia de nuestro país o la historia del mundo. Por otro lado, el presente es el hoy, cuando abrimos nuestros ojos al despertar cada nuevo día. Estamos disfrutando el tiempo presente. El presente solo está cuando nosotros vivimos en él, es decir, aquello que estamos viviendo en este momento, es decir, ver este video. Y por último, el futuro son todos esos días que nos quedan por vivir y que va llegando de a poco. En el futuro ubicamos nuestros planes y proyectos por realizar. Es muy importante recordar que el tiempo siempre transcurre en esta dirección y orden. Nunca avanza hacia atrás. Es decir, nosotros no podemos ir del hoy al ayer o del hoy al año pasado, pero siempre podemos llegar del hoy al mañana o del hoy al año que viene.
Y así hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero hayan prestado muchísima atención. Si tienen alguna duda, recuerden que la profe está a un mensaje de distancia. Nos leemos en el aula de sociales para poner en práctica lo aprendido el día de hoy, de forma práctica y divertida.